Bueno, como dictadura, pues está todo dicho. Franco era un criminal que mató más gente en la paz que en la guerra. Y tenían los pueblos acojonados. Allí en Andalucía, en el campo, los hombres podían decir ni agua, porque lo cogían y se llevaban. Las mujeres tontas de la puta vida, confesándose, al día siguiente llevaban al marido. Porque les confesaban al cura, y el cura en aquellos tiempos, el cura del propio gobierno, que mandaba más que el gobierno. Confesaban y al día siguiente llevaban al marido a fusilarlo. Con la hostia. Tonta de la hostia. Claro, está metida la religión, en Andalucía está metida a tope. La religión. Aquí en el norte está cayendo. Y me alegro. Porque son falsos embusteros hipócritas. Porque lo que ellos no han visto nunca, le enseñan a los demás. Pero tú, ¿qué has visto tú? ¿Tú has visto a Dios? ¿Has visto a la Virgen? Y vas venerando. ¿A qué veneramos? A dos pedazos de horcones así y a una cabeza de plástico. ¿Qué le pedía eso? ¿A qué le vaya a pedir eso? Agua. Hay un chiste que en Bugalance pues se quedaron sin santos, ¿no? Y había un gitano que le parecía mucho a Jesucristo. Y había un verano que no llovía nada. Dios. Y querían sacar a Jesucristo. Y acá había un gitano que le parecía mucho. Dice, ¿por qué no vestimos al cura, al gitano le explicamos y le damos un dinerillo y tal, y lo sacamos ahí. Lo sacaron, lo vistieron, y todo el pueblo detrás. Padre Jesús, agua. Ya se harta el gitano y mira para atrás y dice, ¿qué? ¿Vais conmigo a Bacalao o qué? ¿Vais conmigo a Bacalao? Bueno, muchas gracias, Antonio.